Buenas tardes, mi nombre es Pablo Ernesto Mármol, profesor titular de la Cátedra de Derecho Societario, y damos inicio a este ciclo de charlas por sistema virtual eh, para introducirnos en la materia. En primer término, vamos a referir de que la materia está compuesta de dos partes. Una que tiene que ver específicamente con el derecho societario, la ley 19.550, cuyo desarrollo veremos a lo largo de la materia, y por otro lado, los títulos de crédito que comprende la ley 5.965 de letra de cambio y pagaré, como asimismo la ley 24.452, que es la que regula el régimen del cheque, amén de otros instrumentos que también veremos como warrant, factura de crédito, ley 24.760. En primer término y en relación a la bibliografía, bueno, existe una vasta bibliografía en la materia. Por el lado del derecho societario, las obras de Ricardo Nissen, Editorial Astrea, la obra de Francisco Jungenbach, profesor de la Universidad de Córdoba, también la Ley de Sociedades Comentada. Daniel Roque Vítolo tiene otra obra también que desarrolla la temática del derecho societario en 2 tomos, Editorial ad hoc. Bueno, y hay bibliografía específica que vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en el programa. En relación a la parte de títulos de crédito, sugerimos la obra del profesor Richard, la obra de eh, eh, Carlos Gilberto Villegas, que también tiene títulos de crédito comentado. Bueno, vamos a introducirnos por ahora en lo que es el derecho societario. En primer término, para que ustedes tengan conocimiento, el derecho societario se desprende del Código de Comercio en los artículos que trataba originariamente en los artículos 282 al 440 para incorporarse como un régimen autónomo especial que regula o regulaba originariamente las sociedades comerciales. Originariamente las sociedades estaban reguladas en el Código de Comercio de 1859 de Vélez Acevedo, y posteriormente, recién en el año 1972, se incorporan como ley especial. La sociedad perdió el nombre o el rótulo de sociedades comerciales. Esto es producto de la ley 26.994, Código Civil y Comercial, que unificó el régimen de obligaciones, de los contratos, y entre ellos también la, la ley general, la ley de sociedades, que pasó a denominarse ya no ley de sociedades comerciales, sino ley general de sociedades, que regula las sociedades que son específicas por su tipo y por sus características peculiares en cuanto a su forma de constitución y funcionamiento, dejando de lado la distinción a su carácter comercial o civil, que son las que están reguladas en el código. Pero sin perjuicio de ello, tenemos que mencionar o destacar de que las sociedades no han perdido la comercialidad. Al contrario, la comercialidad se ha incorporado al Código Civil. Esto es, el derecho comercial ha venido a ser parte del Código Civil, no solamente por
digamos, los distintos institutos que se han incorporado, como son los contratos asociativos, a los cuales nos referiremos más adelante, que se desprendieron de la Ley General de Sociedades, mal ubicados en su momento, y que se incorporan al Código Civil. Amén de ello, disposiciones de la propia Ley General de Sociedades se incorporan también al Código Civil, esto es la regulación en relación a la inoponibilidad de ciertos actos, algunos tipos de contratos, obligaciones, el factoraje. Bueno, en definitiva, son institutos propios del derecho comercial que han venido a integrar la materia civil. Por lo tanto, podemos decir que de alguna forma el derecho civil se ha comercializado al incorporar distintas normativas que eran propias y exclusivas del derecho comercial. Bien, la sociedad, en primer término, existe una definición, pero como concepto general el hombre tiende por naturaleza a constituir o a vivir en sociedad. Esta asociación lo hace a través de múltiples fenómenos y formalidades. La sociedad nace originariamente como un contrato, pero conforme lo tiene previsto el artículo 2 de la Ley General de Sociedades, es un sujeto de derecho. Por lo tanto, es persona jurídica y como tal, ente susceptible de adquirir derechos y de contraer obligaciones. Si vamos al origen y evolución, bueno, hay un desarrollo bastante importante en relación a esto. Las sociedades nacen originariamente como un contrato. Esto proviene ya del derecho romano, donde hay distintas variantes a las cuales no nos vamos a referirnos por razones de tiempo. Y estas distintas concepciones del derecho romano fueron evolucionando hasta que en la Edad Media vemos las primeras figuras asociativas que eran las colectivas. La asociación colectiva nace como consecuencia de el, las reuniones que se hacían entre los herederos que adquirían o que seguían los bienes del causante, y de esta forma las sociedades colectivas eran los herederos quienes continuaban con la empresa o con el negocio del causante. Esto dio lugar también al nacimiento de otras figuras, que era la sociedad en comandita. La sociedad en comandita, donde los socios, a los socios colectivos se agregaron otros que realizaban aportes, como nobles o clérigos que estaban impedidos de ejercer el comercio, y en virtud de este impedimento se incorporaban para desarrollar algún tipo de actividad comercial. Bueno, el origen de las sociedades de estas figuras lo tuvo Italia, y después se fue extendiendo el resto del continente europeo, puesto que las ciudades italianas representaban gran parte del comercio del viejo continente, y por supuesto que la actividad comercial requería de la adopción de nuevas figuras para nuevos emprendimientos. De ahí es que también en Italia se produce el nacimiento de la sociedad anónima a través del Banco de San Jorge, que es el antecedente más remoto que tiene la sociedad anónima de nuestro tiempo. Bueno, existen dos funciones, la función económica y la función jurídica. La función jurídica de las sociedades es darle seguridad a la figura, esto es, a la personalidad como sujeto de derecho para contraer obligaciones y adquirirlos. Y por otro lado, la función económica corresponde, o empresarial debe entenderse como la aventura, la actividad económica, el despliegue digamos, de un negocio, un emprendimiento que tiende de alguna forma a proyectarse
en la adquisición de servicios o a través de la adquisición de servicios o bien de bienes o prestación de servicios. Bien, sociedad en sentido amplio es cualquier agrupación de personas o reunión eh, con fuerza especial y agrupación natural o convencional de personas con un sentido común. La sociedad en sentido estricto implica la referencia concreta y específica a un sujeto de derecho, esto es, a aquel que haya adoptado alguno de los tipos que están previstos en la Ley General de Sociedades, o bien a través de otras figuras que están contempladas en el Código Civil y Comercial. Nuestro Código Civil y Comercial distingue los sujetos, digamos, en cuanto a las personas jurídicas, aquellas que son de carácter público y aquellas otras de carácter privado. Como persona de carácter público reconoce al Estado Nacional en sus tres formas, la Iglesia Católica, y como personas jurídicas de derecho privado, las asociaciones, las fundaciones, las cooperativas y todas otras aquellas figuras a las cuales la ley le hubiera otorgado específicamente un reconocimiento. El resto de las figuras asociativas específicamente con los tipos previstos en la ley 19.550, que es el texto normativo que vamos a ver a lo largo de la materia, están contempladas allí y son los distintos tipos a los cuales puede acceder un sujeto al momento de conformar una sociedad. Esto es, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad colectiva, comandita simple o comandita por acciones, capital industria, y la sociedad anónima por excelencia, que es, digamos, la que mayor desarrollo tiene dentro de la estructura de la ley 19.550. La sociedad se caracteriza por una actividad exteriorizada a la consecución con un objeto autónomo, con participación en las pérdidas y distribución de las utilidades. Si nosotros analizamos el artículo primero de la Ley General de Sociedades, este ha sido modificado y ha receptado lo que ya desde el proyecto del año 98 se venía gestando y después del año 2002, que es la incorporación de la sociedad unipersonal. Y el artículo primero refiere lo siguiente: habrá sociedad cuando una o más personas, haciendo uso de alguno de los tipos previstos en la ley, se obliguen a realizar aportes y en forma organizada se obliguen a realizar aportes para destinarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios. O sea que esto recepta la teoría de que un solo sujeto puede conformar una sociedad sin requerir de la conformidad de otro, o sea, la pluralidad. Ahora, hay una limitación en este punto, y es que la sociedad que se conforme con un solo sujeto no puede ser otra que sociedad anónima unipersonal. Esto es que en el artículo primero, infin, se hace la referencia de que cuando el sujeto quiera conformar alguno de los tipos no podrá recurrir a cualquiera de ellos, sino que deberá hacerlo respecto de aquellos tipos que específicamente la ley ha autorizado, esto es la anónima unipersonal. Sin perjuicio de ello, debemos mencionar que dentro de lo que es nuestro sistema legal, la ley 27.342 incorporó lo que es la regulación del emprendedurismo. Y dentro de esta normativa incorporó las sociedades por acciones simplificadas. Las sociedades por acciones simplificadas también pueden ser sujetos a los cuales, sujetos de derecho, los cuales pueden ser conformados específicamente por una persona
humana. Nada más que no podrá ser conformada esta sociedad por otra en las cuales exista una persona humana en su integración. Esto quiere decir que la sociedad por acciones simplificadas y la sociedad anónima unipersonal son las dos variantes o las dos corrientes o alternativas en las cuales un sujeto puede conformar uno de los tipos previsto en la ley. No podrá recurrir, sí, a las otras figuras asociativas que tiene, o tipologías que tiene previsto la Ley General de Sociedades. Bien, si nosotros tenemos que hacer algún tipo de referencia a la sociedad, las sociedades en su concepción moderna, debemos destacar el abandono de la presentación de la sociedad como un contrato. Esto porque se aleja de esas viejas concepciones históricas que veían a la sociedad como un contrato, cuando en rigor de verdad, existiendo una tipología y en el sentido amplio de lo que es sociedad, la sociedad es un sujeto de derecho. Y es sujeto de derecho desde el mismo momento de su constitución y no requiere, esto ha sido receptado tanto en el Código Civil como asimismo en la Ley General de Sociedades, de la autorización previa para funcionar como lo hacía antiguamente. Esto lógicamente tiene alguna distinción en cuanto a la responsabilidad, ya lo veremos más adelante cuando veamos específicamente la sección cuarta, respecto de aquellas sociedades simples o aquellas sociedades que no han adoptado alguno de los tipos previstos en la ley específicamente. La sociedad civil y comercial era una distinción que existía en el viejo Código de Vélez y en la vieja ley general en la vieja ley de sociedades comerciales, hoy por hoy ya derogada. Pero las distinciones eran importantes a los efectos de eh, separar y distinguir la responsabilidad de unos en relación a los otros. Las sociedades civiles se constituían a través de escritura pública, a diferencia de las sociedades comerciales que lo podían hacer por escritura pública o por instrumento privado. Las sociedades civiles no requerían de registración. Hoy por hoy las sociedades todas tienen algún mecanismo de registro, ya sea en el registro público, a secas, porque ya no es más de comercio, a pesar de que no hay todavía un avance dentro de lo que es la estructura del registro público de comercio en la jurisdicción provincial. En el caso de la sociedad comercial siempre debía ser registrada. La sociedad civil no estaba obligada a llevar contabilidad, mientras que la sociedad comercial, por el viejo artículo 43 y 45 del Código de Comercio, sí estaba obligada a llevar una contabilidad regular. Esto es la obligación de tener libros contables, esto es el libro diario, y confeccionar inventario y balances. Bueno, existen algunas diferencias entre nuestras figuras asociativas con otras figuras que no son asociativas, pero con nombres que tienden de alguna forma a integrar el concepto de sociedad. En primer lugar, tenemos la empresa. La empresa no es sujeto de derecho, la sociedad sí lo es. Sin embargo, podemos decir que no existe sociedad sin que concomitantemente existe empresa dentro del mismo concepto de sociedad. Esto, ejemplo de ello es la holding y el Código Civil y Comercial, que de alguna forma ha receptado dentro de lo que es el concepto de empresa en un código que, digamos, en los tiempos de don Dalmacio Vélez Sarsfield,
no figuraba ni se hubiera imaginado el desarrollo que con posterioridad tuvo este concepto y la importancia que tiene para la economía toda. En relación a la asociación, el concepto de asociación comprende a la de sociedad en una relación de género-especie. Esto surge del artículo 3 de la ley y la diferencia en sentido estricto es que en la asociación los asociados no distribuyen beneficios. Sin perjuicio de ello, en las sociedades, aquellas que están previstas en la ley general, sí distribuyen beneficios. En cuanto a las mutuales son asociaciones que se ven inspiradas en la solidaridad en la cual tratan de conseguir beneficios para los mismos asociados, mientras que en la Ley General de Sociedades, de acuerdo a los distintos tipos, vamos a tener distribución de utilidades, lo cual no se encuentra previsto en las otras figuras asociativas. Bueno, con esto queremos hacer una pequeña introducción a la materia. Vamos a ir avanzando con otros temas en próximas ediciones que las iremos compartiendo con ustedes. Muchas gracias.